Listo. Pues, Buenos días. Buenos días, doctor. Ayer estamos analizando los IECARA-2 en pacientes hipertensos de alto riesgo cardiovascular. Después de haber revisado los estudios PALBE y ONTARGET, veamos algunos metaanálisis que comparan IECA versus ARA2 entre el 2005 y 2014. ¿Sí? El primer metaanálisis, que lo hace el doctor Lee, muestra que no hay diferencias significativas en la mortalidad por todas las causas y hospitalizaciones cuando comparan los IECA ARA2, sin diferencia. Lo mismo ocurre con los siguientes. En el caso del 2008, Revoldi muestra que los ARA2 pueden ser un poco más protectores de los IECA en la reducción de riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Sí? Y en el último, en PIEC, muestra que tampoco hubo diferencia en la reducción de la mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, aunque los ARA causaron levemente menos tasas de retiros, que es lo que ya sabemos. Entonces aquí están los tres resúmenes de estos metaanálisis comparando los IECA versus ARA2 con estas variables, y como vemos acá no hay diferencias entre estos dos grupos en pacientes de alto riesgo cardiovascular, y así lo mostró el primer metaanálisis que estoy dando aquí. Comparan IECA con ARA2 sin diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad global y hospitalizaciones por falla. Igualmente, en este estudio se sigue. Bueno, entonces aquí pues es la conclusión, que los ARA no mostraron ser superiores a los IECA en hipertensos con alto riesgo cardiovascular. ¿Sí? Como estaba aquí en el estudio de Revoldi, también los ARAs pueden ser ligeramente más protectores que los IECA en cuanto a la reducción de los ACV. Y así lo mostró, ¿cierto? Cuando compara variables, muestra que los ARA, ¿sí?, son superiores en la prevención de accidentes cerebrovascular que los IECA. No olviden eso. ¿Sí? El último metaanálisis que le mostraba también hace lo mismo, sin diferencias, aunque mostró menos tasas de retiros con los ARA. ¿Sí? Eso es más o menos lo que mostraba. Ahora, en revisiones, otras revisiones de ECA comparados, por ejemplo, un ARA con control activo, un ARA con control activo, otro ARA con ECA, etc. Los ARA, pues, como bien ustedes ven ahí, no reduce mortalidad ni cardiovascular. En este caso, los IECA reducen la mortalidad por todas las causas, mientras que los ARA no lo demostraron en este metaanálisis que vamos a estar siguiendo. Entonces, mirando metaanálisis que comparan otros estudios IECA con otros, o ARA, ¿sí?, ARA versus IECA, muestran que no, los ARA no están reduciendo la probabilidad de reducir la mortalidad cardiovascular o la mortalidad global, ¿sí? Pero los sí.
pero sí, perdón, los IECA. Eso es como el resumen de eso. Exacto. Otro en este metaanálisis era básicamente porque, según el estudio Malwe, como habíamos dicho, mostró una incertidumbre en cuanto a que los ARA-valsartán experimentó incremento en el riesgo de infarto del miocardio. Entonces, este metaanálisis, que fue hecho con 11 estudios clínicos aleatorizados, mostraron que la hipótesis de que los ARA aumentan el riesgo de infarto es falso. ¿Sí? Es decir, en este metaanálisis está mostrando que el tratamiento con ARA no se asocia con incremento de riesgo de infarto de miocardio. Ya se quitó la hipótesis. Lo mismo. Comparan ARA versus placebo o tratamiento activo con otros fármacos. ¿Sí? ¿Y qué mostró? Pues una reducción muy en comparación con los de este mismo estudio, en comparación con los grupos control, porque fue grupo placebo o tratamiento activo, los ARA no se asociaron a un incremento de riesgo significativo de infarto de miocardio. Entonces, esa teoría ya resultó falsa. Sí, demostró, como mostraba aquí ahorita, que los ARA no se asocian a un riesgo de muerte cardiovascular tampoco, que sí reducen el riesgo de accidente cerebrovascular, que se asocian, cuando se comparó con grupos placebo, a una reducción en el riesgo de falla cardíaca, en el riesgo de diabetes de novo, ¿sí? Etcétera. Entonces, eso ya lo sabemos y estamos contemplando lo que ya sabemos. En otro artículo, ¿sí? Comparando IECA y ARA2, ¿sí? Muestran que ambos fármacos reducen la mortalidad, los IECA, perdón, comparado con otros fármacos, IECA, comparado con otros fármacos, reducen mortalidad, mientras que los ARA2 no reducen mortalidad. O sea, que eso se vuelve una pelea continua. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo algunos estudios de los ARA, hay algunos estudios que muestran que los ARA no fueron superiores al placebo en prevención de eventos cardiovasculares importantes. Varios estudios como el SCOPE, el TRACE, el Navigator, el ACTIVE, no hubo una reducción significativa cuando se comparan con grupos de tratamiento activo. ¿Sí? De hecho, por acá hay unos estudios con los ARA, donde demostró incremento de la mortalidad de pacientes tratados, por ejemplo, en el estudio ROADMAP, que fue un estudio hecho en pacientes con insuficiencia renal leve, que tenían normoalbuminuria y eran normotensos. Esos pacientes incrementaron hasta un 10% la mortalidad. ¿Sí? Entonces, ahí están las conclusiones, ustedes las sacan, son metaanálisis, son observaciones que se hacen. ¿Cuál es mejor en estos pacientes entre un IECA y un ARA2? Ya las conclusiones sacarán ustedes. Reducen más los ARA2 que los IECA la mortalidad cardiovascular, la mortalidad global. ¿Sí? Pues si uno mira en pacientes de alto riesgo, parece que los IECA están ganando. Otras indicaciones específicas de estos bloqueantes del sistema renina-angiotensina en hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Las guías europeas dicen que para pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, con el objetivo de regresar esa hipertrofia, se recomienda IECA-ARA2 o calcio-antagonistas. Ya lo habíamos dicho, que en una proporción similar, estos medicamentos reducen entre un 10 y un 13% el grado de hipertrofia ventricular. ¿Sí? Entonces, para todos los pacientes con hipertrofia se recomienda iniciar con un bloqueante del sistema renina-angiotensina combinado con un calcio antagonista o en su defecto con un diurético si no alcanza el objetivo. Y pruebas hay para que los ARA, ¿sí? Más que los IECA, han demostrado reducir el grado de hipertrofia, sí, como vimos por acá en los pacientes con alto riesgo, en el estudio LIFE, que comparó los sartán versus atenolol,
mostró una reducción mucho más eficaz de losartán en la reducción de la hipertrofia ventricular. Lo mismo para acá un estudio con el valsartán, que lo comparó también con el mismo beta-bloqueador, atenolol. Hipertensos con enfermedad cardíaca, ¿sí? En los pacientes que tienen disfunción sistólica se recomienda, como ya lo habíamos dicho, un IECA o ARA2 con un beta bloqueador, ¿sí? Y si es el caso, con un diurético si está sintomático, y si persiste sintomático se le agregaría un AR, como ya sabemos en el esquema de falla cardíaca. O sea que en esos pacientes con insuficiencia cardíaca se recomienda iniciar un A, o sea, un bloqueante del sistema renina-angiogénero, más un beta bloqueador, más un AR, si es que sigue sintomático, y si está congestionado, pues un diurético, ¿sí? Como todo esquema. Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, por el efecto cardioprotector, porque disminuyen la progresión del crecimiento, dilatación de la aurícula izquierda, etcétera. Estos medicamentos pues, pueden prevenir de forma primaria la aparición de una fibrilación auricular o la recurrencia de una fibrilación. Y entre las estrategias terapéuticas en pacientes con fibrilación auricular se utiliza una estrategia que es la regulación de ese sustrato, ¿sí? Anatómico, etcétera, con una terapia que nosotros llamamos terapia upstream, con IECA, con ARA2, con estatinas. Los IECA, ¿sí? En pacientes con fibrilación auricular, que revisen las guías del 2003, que no han cambiado mucho, pero estamos hablando de las guías de hipertensión. IECA o ARA2, ¿sí? O en su defecto AR para pacientes con riesgo de fibrilación auricular, ¿sí? De nueva aparición o recurrente. Y por acá en las guías un poquito más recientes del 2016 sobre FA, también IECA o ARA2 para prevenir la aparición de FA. Claro, se utiliza. Y las guías europeas del 2018 lo reafirman, ¿sí? Y dice que si es un paciente o hipertenso con fibrilación auricular, IECA más beta bloqueador más o en su defecto, perdón, con un calcio antagonista no dihidropiridínico, ¿sí? O beta bloqueador con calcio antagonista. La idea es reducir la aparición de fibrilación auricular y sobre todo controlar si es que la tiene, ¿sí? Si el paciente es un paciente hipertenso con enfermedad coronaria, por ejemplo, tiene un antecedente de infarto previo, pues inicialmente se recomienda de entrada A más B, A más B. El manejo inicial debe ser A más B. Ahora, tiene una angina, antecedente de angina sintomática, puede ser B más C. Ya sabemos que los beta bloqueadores y los calcio antagonistas, junto con los nitratos, son medicamentos de primera elección. Ya habíamos dicho que los calcioantagonistas, junto con los IECA, son los medicamentos que han mostrado eficacia en regresar la placa aterosclerótica. Son vasculoprotectores. Entonces, en pacientes con aterosclerosis carotídea se recomiendan este tipo de medicamentos, ¿sí? Igualmente en pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, ¿sí? Con IECA más un calcioantagonista dihidropiridínico. Ahora, si el paciente es un paciente hipertenso con antecedente de accidente cerebrovascular, ¿sí? O si es un hipertenso con alto riesgo, para evitar en prevención primaria, el tratamiento recomendado, ¿sí? Es A más C, o sea, un IECA ARA2. Acuérdense que los ARA2 son más eficaces en reducir el riesgo que hace que los mismos IECA, o A más D, ¿sí? En este caso, por ejemplo, perindropil, que sería perindropil con indapamida, que son los medicamentos que han mostrado mayor riesgo de
recurrencia o aparición de ictus. ¿Sí? Lo mismo acá dicen las guías del 2020, A más C o A más D, son los medicamentos de primera línea. Y si nos vamos a ser específicos, entonces en prevención primaria de ACV hay, en prevención primaria hay varios estudios que afirman la eficacia de los ARA2 versus otros regímenes. Y uno de los primeros fue el estudio SCOPE, que eran pacientes hipertensos, ancianos, donde el candesartán redujo el accidente cerebrovascular hasta en un 28% de los pacientes. Y en otros metaanálisis mostraron lo mismo. Los ARA ofrecen mejores resultados en ACV cuando se comparó, por ejemplo, con betabloqueadores. Y de hecho, cuando se compara con IECA, pueden ser ligeramente más protectores que los IECA. ¿Sí? Eso es prevención primaria. Directamente el SCOPE fue ese. Era mirando candesartán versus placebo con todos los otros medicamentos que se usaban, betabloqueadores, etcétera, ¿sí? Diuréticos, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué demostraron? Pues demostró que candesartán sí reduce el riesgo de ACV, ¿sí? Lo redujo en un 28%, ¿sí? Y ahí lo que yo resaltaba ahora, ¿sí? Basado en varios estudios, los ARA son más protectores en reducir el riesgo que ACV que otros grupos de medicamentos, ¿sí? ¿Okay? Por ejemplo, comparado con los IECA, ¿sí? Como lo habíamos mostrado en una gráfica anterior, ¿sí? Los ARA se asocian a una reducción del 10% en el riesgo de ACV cuando se compara con otros estudios con los IECA. En prevención secundaria del riesgo de ACV tenemos un estudio interesante que fue lo que habíamos mostrado en clase pasada, que era el PROGRESS, se realizó con perindropil, un IECA, asociado o no a indapamida. Y aquí están otros estudios, 4 estudios, que respaldan el uso de los ARA2 en ictus, ¿sí? De manera que el primer estudio fue el estudio que está aquí, el PROGRESS, ¿sí? En ese PROGRESS se estudiaron 6.000 pacientes que tenían ictus o AIT previo y se utilizó este IECA, que es el perindropil, asociado no a indapamida, y que demostró pues reducción, mírenlo, en la recurrencia de ACV, ¿sí? De una manera muy contundente. Y en cuanto a los ensayos clínicos de ARA2, pues subrayo dos estudios, uno que es el ACCESS y el otro que es el MOSES. En ambos estudios hubo una reducción, ¿sí? No solamente de los eventos cardiovasculares, sino también directamente en la reducción del ictus, ¿sí? De una manera muy eficaz. ¿Hipertenso con síndrome metabólico? Sí. Tanto los IECA como los ARA2 mejoran la insulinoresistencia en este grupo de pacientes. De hecho, subrayo algo muy interesante, es que ellos restablecen la translocación de los receptores insulínicos, receptores de la GLUT4, mejorando la respuesta a la insulina, ¿sí? Y contribuyen, como había dicho en clase pasada al final, la transformación de preadipocitos en adipocitos pequeños que son más sensibles a la insulina. De manera que se reduce la respuesta inflamatoria de los adipocitos. Se reduce la expresión de adipocitoquinas que son resistentes a la insulina como la resistina. Y también incrementan la actividad de la adiponectina. Entonces, todo esto genera una disminución o un incremento en el depósito de ácido graso en el tejido tejido adiposo pequeño, de manera que se reduce el depósito de grasa en hígado y se reduce el depósito de grasa en el músculo.
O sea, ¿por qué? Porque se incrementó el depósito y la oxidación de ácidos grasos libres en el tejido adiposo. Se activan bradykininas, se reduce el estrés oxidativo, etcétera, etcétera. En resumen, ¿sí?, estos medicamentos son adecuados en pacientes con síndrome cardiometabólico, fundamentalmente por dos mecanismos. Uno, porque reducen la respuesta inflamatoria de los adipocitos, y dos, porque sensibilizan los tejidos periféricos a la insulina. Ese es el mecanismo final. ¿Y qué consecuencia va a tener? Que los IECA y los ARADOS van a prevenir el desarrollo de diabetes de nuevo. Si miramos en este estudio, estamos mostrando cómo los IECA y los ARADOS, siendo los ARADOS los más, digámoslo aquí, en este meta-análisis un poco más eficiente de los IECA en reducir la aparición de diabetes. ¿Sí? De hecho, aquí lo tenemos. En estudios como los IECA y los ARADOS, todos reducen el riesgo, vean, la reducción del riesgo de la aparición de diabetes. Si miramos esta comparación, había dicho que en un estudio que era el de Candesartán, el estudio Alpine, vea la reducción de aparición de diabetes, un 88%. Pero si miramos el otro estudio, como el VALUE, de 25 y 23. Y esta reducción sería más modesta con los IECA. Otra indicación de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Hipertenso con diabetes mellitus. ¿Qué nos dicen las guías recientes, 2018-2020, europeas, americanas? Dice que en estos pacientes con diabetes se recomienda iniciar A más C más D. ¿Sí? Lo mismo aquí, A más C o A más D. En el caso de D, pues como es un paciente diabético, insistimos en que sea un diurético tipo indapamida, porque no solamente no altera el perfil glicémico, sino que reduce el riesgo de microalbuminuria en estos pacientes. De manera que dice aquí, se recomienda iniciar guías europeas, un bloqueador del sistema, azúcar antagonista hidropiridínico o una tiazida. ¿Y cuál es la tiazida en este caso? La tiazida de elección. Bueno, podemos combinar dos bloqueantes del sistema renina-angiotensina en pacientes diabéticos, no están contraindicados. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿cuál de esos grupos bloqueantes del sistema renina-angiotensina yo formularía primero? Para eso entonces había que mirar un metaanálisis, mirándolo ya con lupa, no mirando las guías. Recuerden que las guías no reemplazan la condición pensante del médico. Uno tiene que tener una condición crítica en estas cosas. Entonces la pregunta de los metaanálisis que vamos a hacer es que si cuál de los grupos de estos bloqueantes del sistema renina es más eficaz en reducir la mortalidad en pacientes diabéticos. La conclusión de estos metaanálisis que lo voy a mostrar es que los ARAS no reducen la mortalidad en diabéticos, lo que sí lo hacen los IECA, es decir, los IECA son superiores a los ARAS en diabetes. No lo dice la guía, pero sí se me sale de las manos, pero uno tiene que tener evidencia. Y la evidencia está en todos estos metaanálisis que hay acá. ¿Y qué nos dicen los metaanálisis? Miremos aquí, comparemos ARA e IECA con estas variables. Observen estas variables. Mortalidad cardiovascular, mortalidad global. Los IECA sí reducen mortalidad cardiovascular, mortalidad. Reducen los eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos. ¿Sí? Reducen el riesgo de infarto en miocardio. ¿Sí? ¿Ok?
O sea, en ese sentido son superiores, solo cogiendo para acá un metanal. Lo mismo ocurre con este. ¿Sí? Entonces, si miramos en uno de estos que estaba aquí, Turbo, aquí está, primero del 2005, muestra comparando ARA con otros regímenes antihipertensivos, en este caso está comparando, ¿sí?, con otros regímenes antihipertensivos. ¿Qué tan buenos son en pacientes diabéticos? Y miren, el riesgo de ACV, sí, lo reduce. El problema, se pasa de un intervalo de confianza. ¿Sí? ¿Reduce el riesgo de falla cardíaca? Sí, vean, 30%. Reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores de una manera muy modesta. No reduce la mortalidad cardiovascular, no reduce la mortalidad global, lo que habíamos dicho. Los ARAS no reducen la mortalidad en pacientes diabéticos, ¿sí?, comparado con otros grupos diabéticos, con los pacientes no diabéticos, muy distinto. Entonces, en conclusión, el tratamiento con ARA en diabéticos no tuvo un efecto importante, sobre todo en la mortalidad global y cardiovascular, ¿sí? Los ARAs no reducen la mortalidad en paciente diabético. Es un análisis muy importante. Y mire que desde hace 15 años, si no lo han tenido en cuenta nadie. Ahora miramos otro, ¿sí?, del 2014, que comparan IECA, ¿sí?, ARA2, ¿sí?, y que está mostrando. Pues hombre, véanlo aquí, relleno. Los IECA sí reducen la mortalidad, los ARA no. Es decir, los ARA no demostraron reducción de la mortalidad global, ni la reducción de mortalidad cardiovascular, ni reducción de eventos cardiovasculares mayores. Conclusión, ¿sí?, en relación a los pacientes hipertensos con diabetes, los IECA reducen mortalidad por las causas, mortalidad cardiovascular y eventos cardiovasculares mayores en diabéticos, mientras que los ARA2 no tuvieron beneficios en estos resultados. Por tanto, ¿sí?, como dice aquí un autor, los IECA deberían considerarse como terapia de primera línea en este grupo de población de pacientes hipertensos. ¿Sí? Estamos en el 2020 y no hay ningún cambio. El paciente diabético dice simplemente bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Viene la pregunta del millón. Bueno, ¿cuál sería como el más adecuado? ¿Sí? Seguimos con esto, vean, otros efectos. Los IECA reducen mortalidad, mientras los IECA sí reducen mortalidad cardiovascular, los ARA no. Espero que haya quedado un mensaje grande. ¿Sí? El mensaje es este. Es evidente que desde la industria farmacéutica no se promocionan en absoluto los IECA y sí los ARA2. Y este es el producto de lo que uno ve en el momento que hace consulta cuando compara medicamentos como el uso de los IECA o los ARA2 en pacientes hipertensos, diabéticos, etcétera, donde hoy en día abogan de una manera exorbitante el uso de los ARA2, los IECA lo han abandonado. Pues ¿por qué? No hay ninguna razón, ¿sí? Como si solo existieran ARA2. Si son pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica, acuérdense que los bloqueantes del sistema renina-angiotensina son los más efectivos. ¿En cuanto a qué? Uno, reducen la albuminuria. ¿Sí? En ese sentido, pueden reducir el grado de proteinuria en estos pacientes. Por eso se recomienda con medicamentos de primera línea. IECA y ARA2. Medicamentos de primera línea. Asociado o no a calcio antagonista o diurético, dependiendo del diurético si tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros minuto. ¿Alguna pregunta? Entonces, doctor, los pacientes ¿Sí? que presentan diabetes e hipertensión se prefiere pues hablar
principalmente de los IECA, ¿cierto? En mi concepto, sí. No el concepto de las guías. Las guías no son cadenas, no nos pueden encadenar a decir que cualquiera de ellos. Si yo analizo y miro esto con lupa, yo preferiría los ARA2. Perdón, los IECA, y usted ya sabe por qué, porque es que en ese grupo de pacientes a largo plazo sí previenen la mortalidad global cardiovascular y los eventos cardiovasculares mayores, lo que no hacen los ARA2. ¿Sí? Ahora, usted mira y dice, no, es que me estoy basando en la evidencia de las guías. Bueno, básese en las guías si usted quiere, ya es un criterio suyo. Pero en mi concepto y en el análisis farmacológico, claro, y metaanálisis, que no es cualquier cuento, donde comparan muchos estudios clínicos autorizados, esa es la conclusión. Eso es lo que no muestra ni la industria farmacéutica y no sé qué intereses tienen bajo esa cuerda las guías americanas o las guías europeas. Gracias, doctor. Bueno. Nefropatía diabética. ¿Cuál es la principal causa de la enfermedad renal crónica? La diabetes mellitus. Por eso cuando uno habla de un paciente diabético, hay que descartar que tenga o no nefropatía diabética. De hecho, la va a hacer con el tiempo, ¿sí? La famosa nefropatía diabética. Es decir, la historia natural de un paciente diabético, futuro nefrópata, es que al inicio de su enfermedad, el paciente hace cuadros de hiperfiltración, ¿sí? Y luego pasa a un estado de microalbuminuria, proteinuria y finalmente se deteriora de forma progresiva la función renal. Esta es la evolución natural de un paciente con nefropatía diabética, ¿sí? Entonces, cuando uno mira al paciente, dice, no, mira que es que vos tenés una microalbuminuria o una proteinuria, eso también es mirando la punta del iceberg. No se dio cuenta que ese paciente hacia atrás ya estaba haciendo daño renal, ¿sí? Ya estaba haciendo daño renal. Era un paciente hipertenso, con riesgo, factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Y si aún nos descuidamos más, termina en una enfermedad renal terminal, ¿sí? Hay que pilas con eso, hay que diabético establecer si tiene o no nefropatía diabética, ¿sí? Desde hace muchos años, aquí en 1983, Mogensen propuso 5 etapas de la nefropatía diabética que todavía tienen vigencia. La primera etapa es la que yo decía, la hiperfiltración glomerular. La primera etapa, ¿sí? Esto se debe a incremento de las presiones intraglomerulares. Estos pacientes generalmente no se aprecian cambios estructurales, la excreción de albúmina es normal, ¿sí? Son normo, ¿sí? Hacen normoalbuminuria, son normoalbuminúricos. Uno dice, no, usted no tiene. Bueno, puede estar en la etapa incipiente. Y uno ve en estos pacientes, una tasa de filtración glomerular muy elevada, por encima de 90 mililitros minuto, por encima de 125 mililitros, para ser exacto. Ya viene una etapa, ¿sí?, silenciosa, que es la lesión glomerular temprana. Aquí ya hay daño estructural, sin alteración funcional. Y entonces cuando el paciente empieza a presentar una depuración de la tasa de filtración glomerular menor de 90, está entre 90 y 60 mililitros minuto. Todavía esos pacientes son normoalbuminúricos, ¿sí? Independiente o no, esos diabéticos pueden estar normotensos o hipertensos. Ojo lo que dije, normotensos o hipertensos. Por eso, el paciente con nefropatía diabética, independientemente de si es hipertenso o no, estos pacientes deben recibir IECARA2 precisamente para reducir esa hiperfiltración glomerular, ¿sí? Ya luego viene una nefropatía incipiente, que es cuando ya tiene el paciente una depuración por debajo de 60, por definición. Ya tiene ya una enfermedad renal crónica, porque ya tiene una depuración de creatina menor de 60
mililitros por minuto. Es el estadio 3 de la enfermedad renal crónica. Ya hay no solamente alteración estructural, sino también alteración funcional, y entonces empieza a aparecer la microalbuminuria. ¿Sí? Y estos pacientes con el tiempo empiezan a elevarse su presión arterial. ¿Sí? Luego viene una nefropatía establecida manifiesta, que es la etapa 4 de la enfermedad renal crónica, cuando ya el paciente hace macroalbuminuria. ¿Qué significa macroalbuminuria? Significa que tiene una proteinuria mayor de 300 miligramos en orina 24 horas. La tasa de filtración empieza a caer por debajo de 30, miren, entre 15 y 30 mililitros minuto. ¿Sí? Ya va descendiendo y descendiendo, y esa tasa de filtración se va perdiendo con el tiempo, De tal manera, ojo con este dato, ¿sí? Que la tasa de filtración se va deteriorando más de 1 mililitro minuto mes. Esto, bueno, mes. O lo que es lo mismo, 12 mililitros minuto por año. Más, porque normalmente uno con el tiempo, con la edad, nosotros vamos deteriorando la tasa de filtración, mientras que no tengamos diabetes, esta depuración es lenta, mientras que en ellos la tasa de filtración desciende de una manera abrupta, muy rápida. ¿Sí? Ya son pacientes que empiezan a padecer hipertensión arterial sistémica, y si hacemos un fondito de ojo, vamos a ver cambios retinianos de escleropatía hipertensiva. ¿Sí? ¿Ok? E incluso manifestaciones clínicas como la neuropatía. Y finalmente entra en el estado 5, que es la llamada glomerulosclerosis nodular, donde empieza en un estado terminal, llamamos insuficiencia renal crónica terminal. Estos pacientes hacen proteinuria franca, más de 1 gramo en orina 24 horas, hacen lo que llamamos el síndrome nefrótico, porque pierden proteína, el paciente se torna hematoso, hipertenso, etc. El estado final. Los pacientes, usualmente la mayoría, requieren diálisis. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la nefropatía diabética? El objetivo es disminuir factor de riesgo, ¿cierto? Controlar todos los factores de riesgo en el paciente diabético. 2, mejorar la función endotelial de los vasos y reducir esa hiperfiltración glomerular. O sea, prevenir el deterioro de esa filtración glomerular, ya sea porque previene la aparición de microalbuminuria en un paciente normoalbuminúrico, para retardar o revertir la progresión de la microalbuminuria, y retardar o prevenir la progresión de la macro, y finalmente revertir la enfermedad renal crónica terminal. Miren los pasos, y es así como actúan estos medicamentos. En un lado u otro, piden, retrasan, revierten la evolución de cada una de las etapas de la nefropatía diabética. Eso es lo que hacen. ¿Y cómo lo hacen? Pues precisamente lo hacen es disminuyendo esa hiperfiltración glomerular. Recuerde que la hiperfiltración glomerular obedece a varios cambios, entre otros, en el paciente nefrópata hipertenso o nefropatía diabética tienen una presión hidrostática capilar, una presión intraglomerular muy elevada. Y esto produce cambios en el mesangio glomerular. El mesangio es como un endotelio modificado ahí en el glomérulo. Y como produce expansión del mesangio, entonces esto facilita el paso de proteínas, albúmina, hacia el lumen de la vía urinaria. O sea, hace microalbuminuria o proteinuria. Entonces, es el objetivo de ellos. ¿Cómo? Pues los IEC, los ALA2, previenen, retardan, disminuyen la hiperfiltración glomerular. O sea, esta proteinuria la controlamos con estos dos grupos de medicamentos. Son los medicamentos de primera línea. ¿Y qué le buscamos con esos medicamentos? Que se reduzca la proteinuria. 2, que se reduzca la declinación anual de la tasa de filtración glomerular. ¿Sí?
Acuérdense que ellos tienen una tasa de depuración mayor de 12 mililitros minuto año. Pues, lo que buscamos es que esa tasa de filtración sea menor. Lo ideal a que baja una tasa de depuración menor de 6 mililitros, la mitad pues siquiera, para evitar ese fenómeno de enfermedad renal crónica. Entonces, estos medicamentos son los únicos, ¿sí?, que han demostrado reducción del riesgo de enfermedad renal terminal. No son los únicos. ¿Y cómo lo hacen? Actuando en cada una de las etapas de la enfermedad renal crónica. O sea, empezando, reducen esa hiperfiltración, reducen la microalbuminuria, la macroalbuminuria, que es la nefropatía incipiente, y finalmente, ¿sí?, revierten o retardan el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. Ellos son los únicos que básicamente reducen la microalbuminuria de esta manera. Evidencia clínica la hay y mucha. Es dependiendo del tipo de diabético, diabético tipo 1 o 2, vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? En el caso de los IECA, que son los que tienen más estudio en paciente diabético tipo 1, ¿sí? Entonces, hay un estudio interesante que es el estudio de Lewis, ¿sí?, estudio viejito, es este que aparece aquí, Lewis, en pacientes con macroalbuminuria. Cogieron grupos de pacientes que ya tenían una nefropatía manifiesta, o sea, se metieron con esta etapa de evolución. Recuerden que esta es la etapa de la normoalbuminuria, microalbuminuria, macroalbuminuria y ya la enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? Como son pacientes que tienen macroalbuminuria, entonces tienen una proteinuria mayor de 300 miligramos, 24 horas. Ese grupo de Lewis, que se trabajó con captopril del 93, actuó así. Sobre ese grupo de medicamentos eran pacientes diabéticos tipo 1, proteinúricos mayor de 300 miligramos, y se comparó captopril versus placebo a 4 años. ¿Y qué mostraron? Bueno, entre otras cosas, retardó la progresión de la proteinuria, un objetivo muy importante, y demostró que esta reducción de la proteinuria se asociaba a reducción de eventos cardiovasculares, como este que es el objetivo principal, ¿sí?, combinado de muerte diaria y trasplantes, se redujo en un 50%, y se redujo el riesgo de ACV hasta en un 50% de estos pacientes, ¿sí? Fue el primer estudio que fue un hito en este grupo de pacientes con enfermedad renal crónica. Eran este grupo que ya le digo, diabéticos tipo 1. Ahora, con los IECA, ¿qué estudios hay interesantes en diabéticos tipo 2? Básicamente hay dos estudios, el Benedict y el MicroHop. Recuerden que el HOP fue un estudio de pacientes de alto riesgo cardiovascular, y de ese grupo grande se sacó un grupo pequeñito que era el MicroHop, ¿sí?, que aparece aquí del 2000, y analicémoslo. Entonces aquí está el MicroHop, que es este interesante. Ya no era como en el grupo de intervención del captopril de Lewis, sino aquí eran pacientes con microalbuminuria. Entonces, ¿qué buscaban aquí en el estudio MicroHop? A ver, ¿qué se les ocurre pensar a ustedes? Que yo encuentro pacientes con microalbuminuria, o sea, con orina de albúmina entre 30 y 300 miligramos. ¿Qué espero cuando le dé ramipril, que es el IECA, en este estudio? ¿Qué espero encontrar? ¿Qué se le ocurriría a ustedes ahí? Pues doctor, uno esperaría que se disminuyera primero la tasa de filtración glomerular en los pacientes que tienen pues hiperfiltración Miren la glomerular. gráfica. Miren qué pasa de microalbuminuria a qué. Pasa a macroalbuminuria, pues uno Bueno. esperaría que se ¿Qué redujera la esperaría encontrar proteinuria. con un fármaco ramipril, que fue el estudio de MicroHop? Que Reducir se la reduzca la aparición de qué. de macroalbuminuria. Claro, o sea, retarda
la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuye la aparición de micro a macro, o lo contrario, revertir pasar pacientes microalbuminurios a hacer ¿qué? Normoalbuminuria. Normoalbuminúrico, eso es lo que deseamos, ¿cierto? Entonces, esto fue, por ejemplo, en el estudio MicroHub, analicemos este nomás. ¿Y qué demostró? Mire, en pacientes diabéticos, ¿sí?, de ese grupo grande HOP, que eran pacientes de alto riesgo, o sea, en ese gran grupo de pacientes del estudio HOP, 31% presentaban microalbuminuria, y ese fue el estudio que se hizo como MicroHop, ¿sí? Entonces se comparó Ramipil placebo a 5 años y que mostró reducción de la microalbuminuria. Es decir, reducción de pasar de una nefropatía incipiente a una nefropatía manifiesta, es decir, redujo el grado de macroalbuminuria y retardó la evolución a nefropatía terminal. Pues no tuvo mayor efecto, pero este fue los dos cosas más grandes que contaron con el IECA. Entonces, sí sirven los IECA para prevenir la micro, macro y revertir la macroalbuminuria. Pues hasta ahora lo que se ha demostrado en estos estudios es que los IECA sí retardan la aparición de normo a micro y de micro a macro, pero no hay un estudio convincente con los IECA que haya demostrado retardar la evolución a nefropatía terminal, cosa que sí lo demostraron los ARA2. Ustedes dicen, no, usted le está dando mucho palo a los ARA2, pues veamos a ver qué pasa con los ARA2 y el paciente con nefropatía. A diferencia de los IECA, hay unos estudios más claros, como este, que es el ROADMAP, que yo lo comenté ahorita, que ya lo vamos a comentar, en pacientes normoalbuminúricos, otros con microalbuminuria, o sea, nefropatía incipiente, como el IRMA y el PARMAL, ¿sí? Y pacientes con macroalbuminuria, o sea, nefropatía establecida, tenemos dos estudios como el INT y el RENAI. Entonces aquí están los primeros estudios. Estos que son los que hoy da más palo, todavía del 2001, hace ya casi 20 años, son los estudios clave para uno entender cómo los ARA son tan protectores en pacientes diabéticos tipo 2. Se preguntarán ustedes, ven, ¿qué pasa con los diabéticos tipo 1, con los ARA? No hay estudios grandes. ¿Sí? No hay estudios grandes. De manera que, si yo hago otro enfoque, miro acá, en pacientes con enfermedad renal crónica por diabetes, o sea, nefropatía diabética, aquí están actuando todos estos ARA2. Especialmente ¿en cuál? En pacientes con micro y con macro. Estos dos. Ahora le bola a estos 4 estudios que son los más importantes. IRMA, MARMAL en micro y RENAL y DNT en macro. Hasta ahora voy claro, estoy siendo claro, ¿cierto? Bueno, entonces, este estudio, el primero que aparece aquí, no porque el primero que fue el que apareció, porque si ustedes miran aquí están todos estos viejitos, 2001, 2002, este aparece 10 años después, 2011. Tengo el último estudio, pero fue en pacientes que estaban normoalbuminúricos. Y miren ustedes el IRMA y el MARMA en microalbuminuria y el RENAL y el NT en nefropatía manifiesta, o sea, con macro. ¿Sí? Más. ROADMAP, normoalbuminúricos, micro, macro. ¿Ya se ubicaron? Bueno, entonces, ¿con qué se intervino? Pues con ARAS. En este caso con Almazartán, aquí con el Imbesartán, Valsartán, Losartán y Imbesartán. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y cuál ARA? Pues yo, si a mí me preguntan, yo le doy cualquier ARA. Yo diría, tengo un paciente con micro o con macro, pues darían los fármacos que ya fueron estudiados, los que han demostrado eficacia, especialmente en mi caso, yo opino, cuando le llamo personal, el Imbesartán, que tiene más evidencia, junto con el Losartán y Valsartán. A tantos años de seguimiento, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Sí? Entonces, el objetivo primario fue desarrollo de la microalbuminuria. ¿Sí?
redujo el riesgo de desarrollar microalbuminuria en un 23%. Esto lo demostró, pero ahorita le vamos a poner un palo a este para demostrarle que esto sí es cierto y reduce el riesgo de esto y reduce el riesgo de otras cosas, pero el paciente hipertenso, no en el paciente normotenso. La conclusión de este rato. Y todos en general, todos los otros estudios, ya sea con micro o con macro, demostraron reducción en la progresión de micro a macro y de macro, reducción de la macroalbuminuria como en renal y NT, y reducción a progresión a enfermedad renal crónica terminal. Eso es la diferencia con los IECA. En estos dos estudios finales sí demostró eso, no solamente otras variables, sino eso que fue lo más importante. Entonces, si cojo el primer estudio que fue el ROTMA, se hicieron con un ARA2 que era el olmazertán, se comparó con placebo, que eran pacientes normotensos o hipertensos. ¿Y qué encontraron? Bueno, sí, redujo el desarrollo de normo a microalbuminuria, sí, es cierto, pero encontraron algo interesante, que hubo un incremento en la mortalidad cardiovascular con el grupo olmesartán, más casos de muerte súbita. ¿Sí? Y esto lo atribuyeron a un efecto que llamamos nosotros efecto J. ¿Sí? La curva J. Curva J quiere decir que si yo tengo unas cifras, ¿sí?, de presión arterial estables promedio, pero si dejo que se me caiga mucho la presión, mire lo que ocurre. La mortalidad aumenta. O sea, una excesiva reducción de la presión arterial en paciente de alto riesgo diabético, normotenso, puede generar incremento en la mortalidad. ¿Sí? O sea, la mortalidad fue más asociada en esos pacientes que estaban normotensos. Por eso ahí la recomiendan no usarla en pacientes normotensos, no tiene que ser hipertenso. Dos estudios grandes, IRMA y MARVEL, en pacientes con microalbuminuria. ¿Sí? El IRMA, ¿sí?, fue un estudio realizado en pacientes hipertensos, diabéticos, microalbuminúricos. Se comparó irbesartán en distintas dosis, 150, 300 miligramos día, una vez al día, versus placebo. Entonces, se hizo un seguimiento de 2 años y ¿qué fue lo que demostraron? ¿Sí? Miren ustedes, desarrollo de proteinuria franca, recuerden que eran microalbuminúricos, entonces retardaron la aparición a macroalbuminuria y lo hizo irbesartán de una manera mucho más eficaz a dosis de 300 miligramos día. De manera que si a mí me pregunta y dice, bueno, doctor, el paciente con neuropatía yo le puedo dar IECA o ARA2, pues deberá. Pero si a mí me pregunta, yo mandaría un ARA2. ¿Y cuál ARA2? El que tiene más evidencia en este caso, irbesartán. ¿Y a qué dosis, doctor? ¿Cuál le daría? Preferiblemente 300 miligramos, ¿sí?, que la dosis la más eficaz y la tolera. De hecho, él regresó pacientes de microalbuminúricos, él es el irbesartán, anormoalbuminúricos, lo hizo hasta en un 34%. Eso fue lo que hizo. No tuvo beneficio en cuanto a reducción de mortalidad, pero eso fue lo que hizo, regresar. Y lo mismo parecido hizo el estudio MARVEL, el valsartán, ¿sí? El valsartán comparado con amlodipino, que es un calcioantagonista. También redujo la microalbuminuria, ¿sí?, en un 44% y revertió la de micro a normalbuminuria de una manera más eficaz que el calcioantagonista. O sea, valsartán más eficaz que el calcioantagonista en la excreción urinaria de albúmina y restableció el estado normal de albúmina en estos pacientes. Pacientes con macroalbuminuria, tenemos 2 estudios, renal e IDNT. Cojámoslos en conjunto, renal, aquí. Entonces dice, el renal fue comparando losartán versus placebo, ¿sí? Entonces, ¿qué demostró? Lo mismo, vean. Retardó la duplicación de la creatinina, es decir,
el paso a una enfermedad renal terminal. O sea, de hecho, pues retardó la aparición a enfermedad renal terminal. Eso fue lo que demostró principalmente. ¿Sí? Retardó la aparición a enfermedad renal crónica terminal. ¿Sí? ¿Okay? Un estudio hecho en ese grupo de pacientes con enfermedad renal con microalbuminúrico. Y el IDNT que también comparó irbesartán con calcio antagonista. Es decir, irbesartán versus amlodipino también retardó la aparición, ¿sí? La aparición de la progresión a enfermedad renal terminal, era lo más evidente. ¿Sí? Si comparo por acá, pues sí tengo la aparición de esto. ¿Sí? Si ustedes miran, no hubo beneficio en la mortalidad global por todas las causas. Ellos no han demostrado reducir la mortalidad, pero sí han demostrado lo que ya decía. Entonces, pregunta, con todo lo que yo había visto, ¿los ARA2 tienen beneficio en la mortalidad global en diabéticos? Cardioprotectores reducen la mortalidad. ¿Sí? Y si uno mira acá, en estos estudios que acabo de nombrar, ¿sí? Miren que si miramos en todo esto, ¿sí? En general, los ARA2 no. ¿Sí? Ninguno de ellos, ningún estudio de ellos ha reducido la mortalidad global. No quiere decir que sean perjudiciales, simplemente en relación a la mortalidad ellos no han demostrado eso. Y menos los IECA que no tienen estudios grandes diabéticos tipo 2. Entonces, por acá surge un metaanálisis. Los ARA2 son más eficaces en reducir la mortalidad en diabéticos que los IECA. ¿Sí? Ya sabemos que en el paciente diabético los IECA sí demuestran reducción de mortalidad, mientras que los ARA no. Les vuelve y juega. Le dice que los IECA tienen grandes estudios en pacientes con enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? Pero con nefropatía diabética, pues viene la pregunta y el análisis. Tanto los IECA como los ARA2 sí han demostrado reducir la progresión de nefropatía diabética, ¿sí? Pero los IECA además han demostrado reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad en paciente diabético, cosa que no lo han hecho los ARA2. Les vuelvo y pregunto, ¿sí? Entre IECA y ARA2, el paciente con nefropatía diabética, ¿cuál daría yo? ¿Sí? Yo digo, bueno, los ARA2 y los IECA son muy buenos porque han demostrado reducir, retardar la progresión de nefropatía. Pero ¿cuál de esos dos grupos tiene mayor impacto en la reducción de la mortalidad cardiovascular en este grupo de pacientes? Los IECA. Pues eso no lo dicen las guías, ni lo dice la industria farmacéutica que está más interesada en meter ARA2 que IECA. ¿Cuál es la segunda causa de enfermedad renal crónica? La hipertensión arterial. Entonces, cuando ustedes estén por allá en la rotación de medicina interna con el doctor Serna, les va a preguntar eso. Eso es una pregunta clave que hace el internista. Bueno, primera causa de enfermedad renal crónica, la diabetes. Segunda causa, la hipertensión arterial, que es lo que llamamos nefropatía hipertensiva o nefropatía no diabética. ¿Sí? Resulta que el riñón es a su vez víctima y villano de la hipertensión arterial. En otras palabras, la hipertensión produce nefropatía, pero también la enfermedad renal produce hipertensión, van de la mano. ¿Sí? No olviden eso. ¿En qué grupo de pacientes se presenta más nefropatía hipertensa y cuál es más severa? En pacientes afroamericanos, de mayor riesgo. Entonces, ¿qué estudios hay en estos pacientes que tienen nefropatía no diabética? Si miramos de todo esto que hay aquí en enfermedad renal no diabética, hay unos estudios muy interesantes que son los estudios de pacientes con nefropatía diabética que eran macroalbuminúricos, ¿sí? Uno de ellos es el REIN y el otro es el ASC. Ya lo vamos a ver.
REIN y ASC. Rayemos esos dos, es decir, que la PRI no lo tenga. El 1, en esos grupos de intervención, mire que pacientes con nefropatía no diabética, si comparan estos estudios, este benacepril, este racipril, ramipril, son estudios que se han hecho con inhibidores de la ECA. En este caso, el REIN comparado ramipril versus placebo. Y en este, que es el ASC, en pacientes afroamericanos, comparamos ECA, ramipril, calcio antagonista con un beta bloqueador. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo? Retardar. ¿Sí? Recuerden que son pacientes macro, ¿qué? Albuminúricos. Entonces, lo que se busca era retardar la aparición, ¿sí? El desarrollo, agravamiento de la macroalbuminuria y retardar la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Y cuál fue el resultado de estos dos estudios? Que ramipril fue más beneficioso que placebo y ramipril fue más beneficioso que el calcio antagonista y el beta bloqueador en cuanto a renoprotección, en cuanto a reducción en la progresión de la enfermedad renal crónica terminal. Entonces, si uno le pregunta, bueno, paciente hipertenso, vamos a este ejemplo, hipertenso de raza afroamericana, que hace una proteinuria franca, una nefropatía clínica evidente, o sea, con proteinuria franca. ¿Cuál de los siguientes medicamentos sería el más adecuado? Ramipril, losartán, amlodipino o metoprolol. ¿Cuál se le ocurre? De primera línea. Losartán. No hay evidencia. Ramipril, sí, claro, ahí está. Amlodipino, no. Metoprolol, no. No quiere decir que no se pueda dar amlodipino. No quiere decir que no le podemos dar un beta bloqueador a un paciente con nefropatía hipertensiva. No, sino que la primera línea de manejo sería el IECA. Asociado no a eso. Bueno, para terminar, veamos el uso de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina en crisis hipertensivas. En emergencia se utiliza, sí, hay una opción que es el enalaprilato, que ya les había comentado, como una opción alternativa en pacientes con edema pulmonar cardiogénico, ¿sí? Por vía parenteral. Y en cuanto a las urgencias hipertensivas, estamos hablando de IECARA-2, uno de los medicamentos que más tradicionalmente hemos usado como IECA es el captopril. El captopril antes lo mandamos por vía sublingual o vía oral, hoy en día más se recomienda la vía oral. Dale 25 miligramos a media tableta de 50, cada 20 minuticos le repetimos 2-3 veces. Ventajas es que baja la presión de una manera gradual en 15 minuticos y su efecto dura 8 horas si es necesario. Puede que hay que administrarlo si continuamos con captopril cada 8 horas. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a descansar 10 minutos, tomen tintico, desayunan, hagan lo que quieren, nos vemos en 10 minuticos. ¿Les parece? Listo, doctor.